Primero habría que decir que la publicidad en vía pública es una de las más antiguas. Eso es casi obvio, porque yo creo que la única que puede haber comenzado antes es la publicidad en boca, que sigue estando de moda ahora, ¿no? Pero además el cartel y el afiche reconocen los profesionales que es el más difícil de hacer bien, porque a diferencia de otros tipos de anuncios o de medios, tiene muy escasos segundos para agarrar al espectador, ¿no? Digamos, esto está muy bien estudiado por los psicólogos y los sociólogos, y realmente por ese motivo hacer bien un póster, un afiche o un cartel es muy difícil. Por otra parte, hay otra cosa que es particular de la vía pública. La vía pública es publicidad en estado puro, porque no tiene contexto. Digamos, la televisión no tiene un contexto de entretenimiento, los periódicos tienen un contexto de información, pero la vía pública es nada más que publicidad. Esto lo hemos conversado muchas veces con los publicitarios y con los dueños de sistemas de vía pública. Esto tiene sus ventajas, por un lado, porque, digamos, uno ve el aviso enmarcado en un paisaje que cuando está bien elegido no molesta. Pero tiene una desventaja que no puede hablar de sí misma. Digamos, la televisión se promueve a través de la gráfica y de la propia televisión. Los diarios, lo mismo. La radio, estamos viendo cómo a través de los sistemas de canje los conductores de programas de radio aparecen en los diarios sábana con la cabeza mayor que el tamaño original. Entonces, esta es otra característica de la vía pública. La vía pública tuvo una época de oro en Europa, en el siglo XIX, y desde entonces fue atrapando a los mayores artistas del mundo. Otro rasgo diferencial, porque no hay que olvidar que todos los grandes pintores, desde Picasso, Magritte, Matisse, todos han hecho afiches o carteles, por lo general para disimular un poco de temas turísticos, de Cannes, de Niza, donde sea. La vía pública es un medio realmente especial, y en la historia de la vía pública hay curiosidades muy lindas, como por ejemplo, ¿quién sabe que uno de los grandes innovadores de la vía pública fue Buffalo Bill? Buffalo Bill tenía un circo del oeste en el cual rememoraba todas sus peleas con los indios y rescate de carretas, todo lo que nos muestra el cine de Hollywood, que lo hacía en su circo, y era tan buen marketinero para los años que le tocó vivir, porque fue a mediados del siglo XIX, hacía unos carteles enormes que llegaron a tener hasta 30 o 40 metros de largo, que en realidad eran como una especie de adelantado de la televisión, porque eran todas escenas que parecían cobrar movimiento de carreras de indios, luchas cuerpo a cuerpo con los azules del ejército, y cuando iba a otro país con el Circo del Oeste, causaban más impresión los afiches, que eran enormes, estoy hablando de Londres, de París, más grande que cualquier otra cosa. ¿Cómo es la vía pública hoy, ¿no? O cómo comenzó la vía pública en Argentina, que también tuvo su época de oro a principios del año pasado, cuando este país era una especie de imán para los grandes artistas de todo el mundo. Acá vinieron a radicarse diseñadores españoles, franceses, italianos, y uno de ellos, un francés, Lucien Moissan, fue el que prácticamente renovó la vía pública, el cartel, el afiche en el país. Fue el que hizo la cabeza atormentada de Geniol, hizo para Naranja Bills, hizo para una cantidad de temas. Desde acá para allá, de allá para acá, la vía pública se desarrolló mucho, a veces con altibajos, ¿no? A veces respondiendo a reglamentaciones, regulaciones,
que la vía pública experimenta tal vez más que otros medios por el enorme escenario que tiene disponible, y que a veces esa misma carencia de límites hace que caiga en algunos excesos que habría que tener en cuenta. Pero digamos, hoy la vía pública es uno de los, de los tres grandes medios del país, convencionales, ¿no? Porque en el 2007, mientras algunos otros medios flaqueaban, la vía pública llegó a absorber entre 7 y 8% de la inversión total, que es alrededor de 400 millones de pesos, o 500, entre 400 y 500 de pesos. Quiero agregar, para concluir, que mucho de este avance se debe a la aparición de sistemas de medición que antes no existían, ¿no? Hoy existen algunos sistemas de medición que permiten al anunciante saber cuántos afiches se dañan, cuántos avisos no se ponen, y sobre todo medir en relación con la cantidad de tránsito de peatones que hay en determinada zona, cuál es el rating. Prácticamente es un rating televisivo que llegó a la vía pública, y que realmente es la que, aparte de la tecnología, porque ese es el otro gran impulsor, está empujando fuerte la vía pública.